tardes a todos y a todas. Daros la bienvenida al panel sobre el creciente ecosistema del fútbol femenino, talento, agencias, clubes e instituciones, promovido por The Marketing Jersey. Para mí, Sandra Sánchez Riquelme, que soy periodista dedicada, especializada al fútbol femenino desde hace bastantes años, cuando todo esto era campo, como se suele decir y como sabéis vosotros mejor que nadie, es un auténtico placer hablar sobre algo que me entusiasma, como es el desarrollo de esta industria, y además hacerlo con expertos en la materia como vosotros y actores totalmente implicados e importantes en su desarrollo, como Julia Bartel, Judith Farré, Óscar González y también Armel Negret. Muchas gracias. A lo largo de estos 40 minutos charlaremos sobre algunas de las luces y sombras del creciente desarrollo del fútbol femenino, y para romper el hielo, Armel, te ha tocado a ti. Voy a empezar a preguntarte por ti, que trabajas en AWS, la filial cloud del grupo Amazon, desde 2019, y que te centras en el uso de los datos en el ecosistema deportivo, rendimiento, experiencia del fan, salud, smart stadiums. Entonces, lo primero que te quería preguntar es cómo contribuye AWS al desarrollo del fútbol femenino. Bueno, encantado. Buenos días a todos. Os voy a pedir un poquito de paciencia con mi acento. Como lo podéis escuchar, soy francés. Y ya, trabajamos con todo el ecosistema deportivo, con parte de las mejores organizaciones deportivas, tanto en el masculino como el femenino. Ayudamos este ecosistema. Cuando yo hablo de ecosistema, es realmente los clubes, ligas, federaciones, NFL, Fórmula 1, Bundesliga, UEFA Champions League, Women NBA también. También los broadcasters, que van a compartir el deporte en directo a la televisión, los Sky, los Warner Bros., por ejemplo. También el ecosistema, para nosotros tenemos pues, los retailers deportivos que van a fabricar los productos para las deportistas, Nike, Adidas, Decathlon. Y también pues, mogollón de startups, de partners también, que ayudan a crear soluciones para este ecosistema. Y entonces, at AWS estamos convencidos que estas organizaciones que son líderes o que van a ser líderes en los próximos años son que han elegido una estrategia de datos que es ambiciosa. Y entonces ayudamos a estas empresas todo el tiempo con el dato al centro, y para responder a tu pregunta, a varias cosas. Primero, en el entrenamiento, en el análisis de rendimiento. Segundo, con las interacciones con los fans, en el fútbol femenino también. También con el Smart Stadium, como lo has dicho. También con la explotación del patrimonio mediático de un club, de una liga o de una federación. Y último, 5, también en la transformación digital de la empresa, del club, de la federación, que al final es una empresa también con datos normal de empresa del día a día. ¿Y cómo influye todo esto que nos has contado, Armel, en el rendimiento de una futbolista? Pues hay varios temas. Hoy podemos recopilar datos de todo tipo de forma. Pienso que Julia puede decirlo mejor que yo. Pero al final podemos recopilar datos de entrenamiento, del partido en directo, también de pruebas fisiológicas. Y entonces es cómo ayudamos a estos clubes, estas ligas, a trabajar en estos datos para optimizar varias cosas. Te voy a decir varios ejemplos, pero claramente el más importante es el rendimiento. Entonces, ¿cómo podemos adaptar la nutrición, el coaching, el entrenamiento directamente con datos de las jugadoras? Y entonces eso pues, necesita datos, se necesita una adaptación y una personalización, que no podemos hacer lo mismo que hacemos con los chicos, y hay que cambiar este enfoque en esta parte. Eso es un ejemplo. Un segundo ejemplo puede ser en la seguridad de las jugadoras. Hacer, por ejemplo, un clono digital para ver qué necesitan, igual que no es igual que con los chicos, y entonces qué necesitan, qué carga tienen en la temporada y qué necesitamos de cambiar durante la temporada. Otro ejemplo va a ser el uso de los datos para la estrategia competitiva.
cómo tomar decisiones en tiempo real durante un partido para los entrenadores o a mitad del tiempo del partido. Del descanso. Eso es. Otro ejemplo va a ser, no sé, el scouting, cómo firmar nuevas jugadoras, cómo ver estos datos finas, con un análisis bien finas de saber qué tipo de datos necesitamos y cómo explotamos estos datos para el scouting de jugadoras. ¿Cómo ha cambiado, Julia, la película, ¿no? Desde hace unos años hasta ahora? También vamos a estar con Julia Bartel, jugadora del Chelsea, cedida en el Atlético de Madrid. Desde dentro del campo, Julia, ¿qué hitos piensas tú, tanto en tu carrera como a nivel general, que han cambiado el fútbol femenino, que le han ayudado a crecer? Bienvenidos a todos. Pues, en mi opinión, individualmente creo que las categorías inferiores que hay aquí en España podemos ver que hay mucho talento. Sobre todo se está viendo que en sub-19, en sub-20 se están ganando europeos, mundial. Y creo que tenemos que ser conscientes del tipo de jugadoras que hay aquí, que hay mucho talento y sobre todo el año pasado cuando fui a Inglaterra, desde allí me decían... ostras, las jugadoras de España, ellas nos ven como una gran potencia y creo que desde aquí pues, tenemos que ser conscientes de ello y sobre todo potenciar eso. Desde luego, totalmente de acuerdo. Al final, Óscar, tú también eres una parte muy importante de este crecimiento, uno de los miembros fundadores de Marketing Jersey, una de las primeras agencias de representación en el mundo dedicadas única y exclusivamente a las mujeres. Además, en tu día a día, como es lógico, tratas con decenas de futbolistas, llevas a una de las jugadoras más representativas de la historia iba a decir del fútbol español, pero también mundial, como es Jennifer Hermoso. Desde tu perspectiva de agente, ¿cómo sientes esta evolución y en qué lo notas? A ver, yo siempre digo que claro, es difícil poner todo en contexto porque muchas veces los que estamos metidos en la industria queremos crecer muy rápido, pero también no vemos muchas veces la evolución que ha habido en los últimos 5, 10 o 15 años. Yo siempre lo digo, nosotros cuando empezamos a representar jugadoras hace 15 años, pues estábamos intermediando por salarios de 400 euros. Y eso no es hace 40 o 50 años, eso es hace 10, 12 años prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido una evolución muy importante, empujada por una generación de futbolistas, o la primera generación de futbolistas profesionales que nacieron no queriendo ser profesionales, simplemente eran jugadoras que les encantaba el fútbol, que les apasionaba el fútbol y que se encontraron con ese empuje en una industria que se iba profesionalizando con ellas, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido uno de los principales motores que luego ha ido exigiendo un poco al resto de actores en la industria que se vaya profesionalizando. Nos hemos dado cuenta, como decía Julia, pues que hay mucho talento en el fútbol femenino, en España y en otros países, y luego nos hemos ido dando cuenta de qué es lo que necesita una jugadora alrededor para que pueda tener ese entorno profesional. Pues hablamos de clubes profesionales, de academias profesionales, de representantes profesionales que las puedan ayudar en su carrera, periodistas, medios de comunicación. Entonces yo creo que durante todos estos años ha habido mucho cambio. Es verdad que cuando te echas un poco para atrás eres consciente del cambio y luego también cuando miras para adelante queda muchísimo por hacer, ¿no? Pero yo creo que esos han sido un poco los aspectos principales que nos han hecho pues, que esta industria a día de hoy sea una industria muy potente y que genere la ilusión todavía de querer realizar muchas cosas mirando al futuro, ¿no? Efectivamente, además hemos hablado de clubes y si hablamos de clubes de fútbol femenino de crecimiento tenemos que hablar del Barça, porque también estamos aquí con Judith Farré, que es directora, ha sido directora de desarrollo de negocio del Barça desde 2020 hasta hace bien poco estabas en el club y lideraste el primer comité estratégico del fútbol femenino del Club Azulgrana. ¿Qué papel crees que ha jugado y que sigue jugando el Barça en todo este desarrollo del fútbol femenino? Que entiendo que es mucho, hay mucho de qué hablar. Muchas gracias, Sandra. En primer lugar, muchas gracias por darnos espacio y voz y siempre a explicar tipos de modelo de negocio, ya sea toda la parte más de sports, business del fútbol femenino, que poco se habla y hay muy pocos espacios donde se pueda poner en valor. Así que gracias en primer lugar a World Football Summit para dar estos espacios. Obviamente, el Fútbol Club Barcelona hizo una apuesta muy importante por el fútbol femenino. Eso no es de ahora, obviamente eso empieza hace
muchos años donde se diseña una arquitectura de un fútbol base, que es el resultado de lo que estamos viendo hoy, que por aquí empieza. Es algo que no es un modelo de éxito que surge en pocos años, sino que hay muchos años y mucho trabajo, y Julia lo conoce muy bien, de un fútbol formativo, de un fútbol base femenino, que ahora ya se empezó a tener masía con jugadoras y a incorporar plazas para que todas las chicas y niñas puedan pues estar en la masía. Pero es evidente que se ha ido evidenciando en los últimos años, como también Óscar explicaba, ¿no? En los 4 o 5 años, que hemos visto un crecimiento exponencial. Aquí es donde el club hace una apuesta y, como bien explicabas, se crea una unidad de negocio, el Comité Estratégico del Femenino, que en este caso me correspondía liderar y tenía el honor de liderarlo, con un equipo enorme donde trabajábamos focalizando en promocionar y dar visibilidad a este equipo, y sobre todo buscando esa rendibilidad económica desde la perspectiva de negocio. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar estrategias, planes de contenido, donde nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado hoy, empezando por hacer apuestas como jugar el primer partido en un estadio grande, que eso no había pasado en la historia del fútbol femenino, y fue algo inédito. No único lo hicimos, sino que hicimos un récord mundial que volvimos a superar. Empezamos a crear estrategias comerciales para poner también valor al producto y empezar a poner precio al ticketing, que antes nadie pagaba para consumir fútbol femenino, y allí empieza a haber un cambio de paradigma desde la perspectiva de negocio. Y ahí empezamos a ver también cómo nuestras estrategias de contenido y digitales nos acercan al fan. Para nosotros siempre ha sido nuestra esencia mantener nuestras jugadoras muy conectadas con nuestro fan y crear una comunidad que nos sigue incondicionalmente allá donde vamos. Y lo hemos visto en finales, en todas las finales de Champions, en cómo seguimos llenando estadios, y es porque realmente las jugadoras también lo hacen muy fácil, pero hay detrás un equipo muy potente que crea unas estrategias que nos permiten ir dirigidos muy directo a un target muy diferente que se ha creado alrededor del fútbol femenino, que en muchas ocasiones vemos que es un público y una audiencia nueva que se está acercando y se acerca al fútbol a través del fútbol femenino. Y eso ligado también a muchas marcas, que también hablaremos después, pero que al final es el conjunto de qué es lo que ha hecho diferente o cuál fue la apuesta, ¿no? Pues viendo toda esta sostenibilidad económica que nos permitía ir creciendo, en primer lugar, a dar las mejores condiciones para nuestras jugadoras para que tengan un buen rendimiento, y obviamente pues todos los títulos, hitos conseguidos a nivel colectivo, a nivel individual de nuestras jugadoras nos han permitido pues tener una proyección a nivel internacional, como hemos visto en las pelotas de oro, que esto hace tan solo 5 años esto era impensable, ¿no? Entonces, sí, el modelo Barça es un modelo de referente que afortunadamente hemos visto que ha creado una estela que ha ido generando ese atractivo para otros clubes que se inspiran con ese modelo y que van siguiendo, apostando, y que tiene que ser así, ya sea en España o en Europa. Y creo que es un modelo realmente a seguir. Además, Judith, yo te quería preguntar, porque el Barça, respecto al fútbol femenino, que es lo que estamos tratando hoy, es un modelo absolutamente a seguir, pero a mí me llama la atención cuál es el minuto cero, o sea, ¿qué te encuentras cuando se crea ese comité? Porque me imagino que tendrás bastantes historias guardadas, ¿no? De las que pueda explicar. De las que puedas contar. Ya te he dicho que hoy no soy periodista. No. Estamos sin familia. Pero sí, la verdad es que no ha sido un camino fácil y sigue no siendo fácil. La verdad es que nos encontramos con estructuras que al final no se ponía el foco en el fútbol femenino, y trazar una hoja de ruta donde el foco sea ahí, pues no es fácil. Hay que cambiar muchas dinámicas muy establecidas, muy arraigadas, a unas metodologías de trabajo que tenían un foco a otro lado. Pero en este caso, como explicaba, una de las apuestas importantes del club también fue incorporar en las campañas globales al fútbol femenino, que eso era impensable. Entonces, la proyección y la visibilidad que te da en todas las campañas transversales del club, que se ponga, tú ahora mismo vas al Museo del Barça y puedes ver en 50 y 50 visibilidad por encima del básquet,
tú ves fútbol femenino, o sea, primer equipo femenino y primer equipo Ahora, masculino. por ejemplo, lo hemos visto con la campaña de Spotify con Ed Sheeran, Campañas- es Alexia la imagen. Exactamente, campañas de Spotify, campañas de todo tipo a nivel global, siempre hay una visibilidad 50 y 50 y esto ha sido un gran cambio a nivel de visibilidad. Pero respondiendo a tu pregunta, que no la estoy esquivando, no la estoy evitando, sí es cierto que no es un camino fácil, pero porque al final hay que trabajar duro y como todo, como cualquier proyecto que tú empiezas desde cero, hay que construir y picar piedra, pero merece la pena porque realmente los frutos que se consiguen son realmente increíbles. O sea, la primera apuesta que fue jugar por primera vez en la historia en un estadio grande como fue en el Spotify Camp Nou, nadie se imaginaba, o sea, sí, esto sí lo puedo explicar, confiábamos muy poca gente, éramos muy pocos que creíamos en eso. Y todo el mundo decía, no vas a meter ni 3.000, ni 10.000. Entonces dije, pues esto nos va a dar más fuerza para llenar el estadio. Y conseguimos hacer un récord mundial de 91.553 personas, que eso era impensable. De ahí es como el siguiente step, cómo monetizas toda esa masa social, que es ahí donde está, ¿no? Pero sí es cierto, no ha sido fácil. Pero insisto, no ha sido fácil, pero es muy gratificante porque con muy poco tiempo, como explicaba Óscar, ha dado muchos frutos. Entonces, si la inercia es esta, espero que no llegamos a tocar ese techo, sino que siga creciendo a ese ritmo, que realmente es el reto, ¿no?, de cómo sigue creciendo después de este crecimiento exponencial en los últimos años. Tal cual hablabas de ese partido, yo estuve allí, tengo varias amigas que tienen tatuada la cifra. O sea, imagínate lo que ha significado en la vida de muchas de las personas que nos dedicamos a esto. Hablabais de audiencias, de monetizar, también vamos a hablar de esto. Yo te quería preguntar, Óscar, desde de Marketing Jersey, ¿cómo apoyáis al talento de las futbolistas, no solo para impulsar el crecimiento de la audiencia, sino también para capitalizarlo? Bueno, pues ahí va un poco unido a lo que comentaba Judith también. Yo creo que una de las claves nosotros que hemos tenido como agencia, aparte de lo que es el tema de representación, buscar contratos y ayudar en el día a día a la jugadora, es cómo podemos construir también o ayudar a construir la imagen de esa jugadora fuera de lo que es el terreno de juego, ¿no? Yo creo que nosotros como agencia, uno de los focos que tuvimos siempre desde el principio era el storytelling, era cómo podemos contar las historias de nuestras jugadoras, porque creíamos en ese momento que eso era un tema aspiracional y seguimos creyendo a día de hoy que el compartir las historias dentro y fuera del campo es un tema aspiracional. Esa generación de contenido o esa innovación en su momento que nosotros como agencia utilizamos para posicionarnos en el fútbol femenino, creo que ayudó mucho pues, a un grupo de jugadoras con las que empezamos a trabajar hace unos años, y eso empezó a sentar la base de lo que hablábamos antes también, decir, oye, pues cómo, ya que estamos creando la marca, cómo podemos poner en valor esa marca de la jugadora con patrocinadores, con oportunidades de marketing, con participaciones en diferentes entornos. Entonces, yo creo que eso ha ayudado muchísimo a que hayamos tenido un poco más de poder de negociación, acercándonos a las marcas y teniendo esa capacidad de capitalizar en esos esfuerzos un poco de visibilidad. También ha costado mucho, esto lo decía Judith, yo me pongo a pensar y hay mercados más y menos maduros. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en México, en Estados Unidos, son mercados a nivel de marcas mucho más maduros, y en España todavía nos queda muchísimo trabajo. Hay pues clubes, ligas que están impulsando mucho esa parte, pero yo creo que, por ejemplo, en la parte de patrocinio individual de jugadoras y demás, todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Estamos hablando, obviamente, de que pues hay ciertas jugadoras que tienen ese posicionamiento, que tienen esa visibilidad global, pero hay muchísimas jugadoras todavía en la Liga F que se están pagando las botas. Entonces, pues creo que todavía queda mucho trabajo que hacer, que es un poco el punto en común que tenemos, pero yo creo que como agencia una de las claves ha sido siempre eso, ¿no? El intentar contar y compartir la historia para que pueda servir como algo inspiracional para el resto. Tal cual, además comentabas eso, lo decíamos nosotros fuera de cámaras, ¿no? Los E5, que al final el fútbol femenino es un mundo con muchos submundos muy particulares y muchas desigualdades. Yo te quería preguntar, Armel, de qué manera AWS transforma la experiencia de los fans en el deporte femenino. Ya, pues como lo han dicho Judith y Óscar, al final, como proveedor de tecnología, es nuestro trabajo de ayudar a consolidar todas estas fuentes de datos,
del fan para poner al fan al centro y ayudar este ecosistema a monetizarlo. Puede ser datos de CRM, de las redes, del ticketing, del merch, no sé cuál, pero ayudar a monetizar, a tener más interacciones con los fans, a entender más qué hacen, cuándo, antes, durante o después de un partido, para aumentar este nivel de interacción y monetizarlo claramente, porque claramente en el ecosistema ahora falta un poquito de dinero para ponerlo en marcha. Entonces, eso es nuestro trabajo, de ayudar a este ecosistema en la monetización. También un dato que me gusta, que puedo citar un poquito un otro ojo al tema, es que al final las mujeres representan una audiencia de alto valor. Hay un estudio de Nielsen que lo han sacado este año, que dicen que, ojo con el dato, pero que las mujeres representan 75% del poder de compras en una pajera. Entonces, perdón para este dato, chicos, pero nos queda como el 25 claramente, pero significa que los clubes, también las ligas, las federaciones y todo el ecosistema necesitan de darle más cuenta también a esta parte de los fans y darle más importancia también pues en toda la estrategia de los datos. ¿Y cómo ayudamos? Pues los clubes en este tipo de acción con una plataforma para trabajar en la monetización, pero trabajamos también para ayudar directamente el fan experience, directamente en el broadcast del deporte, con estadísticas que podemos saber con claramente Machine Learning, AI y todos estos datos que recuperamos durante el partido en directo y que ponemos directamente en el broadcast para ayudar también a la audiencia a entender un poquito más de qué pasa en el partido, cómo se ha hecho, qué velocidad, tal cual, todo lo estadística que vemos todo el tiempo en el partido. Entonces, ayudamos en estas dos partes, la monetización y también en el broadcast en directo. Total. Y yo te quería preguntar, Judith, antes hemos hablado de cuando se llenó el Spotify Camp Nou, de los desplazamientos masivos a Bilbao, a Turín, a Eindhoven, a Lisboa. Este año, ¿dónde señalas tú el boom cuando dices, vale, esto ya no tiene absolutamente nada que ver con lo que había antes, el boom del Barça femenino? Yo creo que no es un hito de un año, porque al final, como te digo, siempre al final es el resultado de mucho trabajo que viene de mucho tiempo más atrás. Pero sí es cierto que cuando en el 2020, la temporada 22-23 conseguimos una sostenibilidad económica, que esto no había pasado en la historia del fútbol femenino, en la industria, en ningún club del mundo. Para mí esto es un gran cambio y ahí empezamos a ver que es verdad que el discurso del impacto social que tiene el fútbol femenino y que eso nos ayuda mucho a atraer muchas marcas que tienen un retorno cada vez más potente, y eso lo vemos en el tema de patrocinios, que ahora entraremos, pero sí es cierto que gracias a Nielsen o a Deloitte, que nos hacen unos reports, que esto antes tampoco pasaba y tenemos la gran suerte que tenemos a esos reports que nos indican y nos dan unos datos que nos avalan estos discursos, porque al final no es que lo digamos los clubes, sino que tenemos Nielsen, Deloitte, que nos hacen unos reports que nos posicionaban en ese momento en unos ingresos comparado con clubes europeos y comparado con clubes de Estados Unidos, que estamos en otro mercado completamente diferente, como explicaba Óscar, donde ahí a nivel de modelo de negocio nos llevan un poco de ventaja, pero es donde tenemos que ir. Para mí creo que el gran cambio es cuando llegamos a esa sostenibilidad económica y que no únicamente eso, sino que la temporada siguiente empezamos a ganar ingresos. Y que, hay beneficios, disculpa. Cada vez los ingresos van creciendo más. Pasamos de, esto es público porque son reports, lo puedo explicar, pero pasamos de generar una 20-21 7 millones a generar 23 en la 24-25, 23 millones de euros en 4 años. Yo no sé qué producto o servicio tiene este crecimiento exponencial en tan poco tiempo, pero realmente ahí es donde vale la pena ver el fútbol femenino como un negocio. Que hasta ahora no hablábamos de negocio en el fútbol femenino y solo se habla de negocio en sports business en el fútbol masculino. Entonces, para mí esto es un gran cambio a nivel de discurso y a nivel de posicionarlo.
Efectivamente, además hablábamos justo de lo que comentábamos de Spotify, de meterlas a ellas también en todas las campañas del masculino. Hablabas tú, Óscar, del storytelling, de la cercanía, de los valores del fútbol femenino. Yo te quería preguntar a ti, Julia, ¿cuáles son esos valores del fútbol femenino y también de las futbolistas? Para mí, creo que como jugadoras transmitimos muchos valores. Creo que hemos superado muchas barreras, hemos pasado muchos caminos difíciles y con condiciones que siempre se pueden mejorar. Yo me acuerdo años atrás, el filial del Barça entrenábamos a última hora, hasta juveniles masculinos entrenaban en mejor horario y eso ha ido cambiando. Y, por ejemplo, ahora el filial del Atlético de Madrid, el del Barça entrenan por las mañanas con mejores condiciones. Y creo que se está viendo ese crecimiento, pero sobre todo te diría empoderamiento de que las jugadoras queremos más. Estamos viendo ese crecimiento, pero siempre se puede mejorar y sobre todo no conformarnos con lo que tenemos ahora. Claro, justo te iba a preguntar cómo ha cambiado tu día a día desde que empezaste hasta ahora, ya me has respondido, pero también te quería preguntar, tú has tenido la suerte de vivir el fútbol femenino en Inglaterra, que es un espejo donde debemos de mirarnos todos. ¿Cómo se siente allí el fútbol femenino? Sí, creo que, como tú has dicho, es un espejo que creo que lo podemos tener como modelo a seguir. Es una liga que genera mucho, pero también apuestan por las jugadoras, se da esa visibilidad que como jugadora necesitamos. Y te diría que las condiciones que tienen allí, instalaciones, salarios también que tienen, la liga, lo que apuesta, creo que hay bastante diferencia aquí en España y creo que lo tenemos que ver como un modelo a seguir, pero sobre todo sabiendo que tenemos aquí el talento para hacerlo, que podemos hacerlo, porque tenemos el nivel para hacerlo. Efectivamente, yo creo que además de todo lo que habéis comentado, también desde mi punto de vista de periodista, también pienso que tiene mucho que ver la cultura, porque yo recuerdo de ir a Wembley cuando España jugó contra Inglaterra en febrero o marzo, y los aficionados del fútbol no eran aficionados de fútbol masculino o de fútbol femenino, eran aficionados del fútbol. Y entonces iban a Wembley a ver a las jugadoras de Inglaterra como si fuesen los jugadores. Y creo que en España todavía esa cultura no ha calado demasiado. Te quería preguntar a ti, Óscar, también, desde la perspectiva del mundo de la representación, ¿cuál es tu rol tanto como inversionistas como facilitadores para que otras marcas o empresas puedan invertir en el fútbol femenino, de intermediarios, por decirlo de algún modo? Sí, a ver, yo diría que durante los últimos años ha sido mucho un rol de, pues casi de educación de cara a la jugadora y de cara a las marcas. Es decir, de cara a la jugadora para ser capaz de decirle o explicarle o transmitirle cuáles son los compromisos que tiene que asumir si quiere tener una relación con una marca o si quiere explorar ese tipo de oportunidades, ¿no? Hablábamos un poco de ese proceso de profesionalización de la jugadora. Hay mucha jugadora que durante el camino se ha hecho profesional y a lo mejor puede pensar en los aspectos más positivos de un futbolista profesional, pero luego no ve los compromisos que hay que tener. Entonces, la parte de educación de la jugadora ha sido muy importante. En plan, tú quieres conseguir un patrocinio, tienes que dar estos pasos. Tienes que fomentar tu marca, tienes que invertir, tienes que estar expuesta o tienes que estar dispuesta a tener una exposición de tu vida privada, a mostrar algo más que simplemente fotos pegándole al balón, ¿no? Entonces, por la parte de la educación de la jugadora creo que ha sido un proceso muy importante y luego también por el otro lado la parte de educación con las marcas. Nos hemos encontrado en conversaciones, negociaciones con marcas en las que no tienen ni idea de fútbol femenino y simplemente pues, quieren que les ayudes a hacer crecer su marca, a si se pueden acercar a ciertos valores, cómo le pueden dar visibilidad, si tiene sentido un equipo, si tiene sentido otro equipo. Entonces yo creo que ha habido mucho desconocimiento de por qué invertir en el fútbol femenino, cómo hacerlo y si realmente se le saca partido o no, ¿vale? También es verdad que hemos visto mucho en las marcas, sobre todo comparando, a ver, las comparaciones son odiosas, pero luego siempre en estas conversaciones salen un poco comparaciones del masculino y del femenino. Y Judith a lo mejor lo puede comentar también. Cómo muchas marcas al final apostando en el femenino se han visto como
que la forma de trabajar es mucho más agradecida, como que las cosas salen mucho más. ¿Por qué puede ser? No sé, pues el fútbol masculino al final pues hay mucho más dinero, le pueden dar menos importancia a esto, y para la jugadora el que le den una foto con Spotify y que salga tal, pues siempre ha sido como mucho más, como lo han visto como mucho mejor y han sido mucho más agradecidas con eso, ¿no? Entonces, de la parte de marcas, yo creo que también se ha visto poco a poco cómo las marcas van encontrando su nicho, van encontrando un poco cómo casan las piezas con ese público, y a partir de ahí cómo se puede ir monetizando, ¿no? Yo creo que esa ha sido una de las claves también, y algo donde nos queda muchísimo recorrido también. Yo creo que llevamos unos años intentando entender, sobre todo aquí en España, todavía no lo tenemos muy claro, unos más, otros menos. Porque hablábamos de la cultura aquí ¿Cuál es el público, cuál es tu público objetivo, como Atlético de Madrid, como Barça? ¿Qué es lo que te puede aportar? ¿Qué capacidad adquisitiva tiene? ¿De dónde puedes generar ingresos de ellos? Y a partir de ahí generar un modelo de negocio sostenible. Yo creo que eso es en el punto en el que están pues, muchas ligas, muchos clubes y muchas instituciones del fútbol femenino. Entonces ese es uno de los retos más importantes que... Efectivamente. Dabas antes, Judith, un dato súper interesante que decías que era público, y en su día se habló mucho sobre eso, de multiplicar de una temporada para otra los ingresos y los beneficios. También el Barça fue pionero en firmar el primer acuerdo publicitario exclusivamente del fútbol, de la sección femenina de un club, con Stanley en su día. ¿Qué os pedían las marcas o qué veían las marcas en vosotros para, en un tiempo en el que era súper complicado que alguien invirtiese en el fútbol femenino, hacerlo? Sí, más Stanley, que es una marca de Black & Deckers. O sea que realmente era como realmente... Sí, sí. Era el mix. Sí, era un mix, Mix realmente, sí, kafkiano. Pero sí, cada vez lo vemos más, que hay más marcas que, como dice Óscar, y también, lo decía Amer, ¿no? A nivel de muchos estudios que nos avalan el retorno que tienen las marcas invirtiendo en el fútbol femenino, que realmente es potentísimo, y lo vemos con grandes marcas que ahora no vamos a mencionar, pero con partnerships muy importantes. Nosotros, bueno, en el caso del Barça femenino, es de las fuentes más importantes de ingresos, es decir, más allá del ticketing, la fuente de patrocinios es la más importante y no es menor. Realmente hay una apuesta muy, muy fuerte por grandes marcas a nivel global que apuestan y tienen partnerships que realmente quieren apostar por el fútbol femenino, y el retorno que les aporta es muy, muy potente, y eso lo vemos cada vez más evidente en el tipo de acuerdo, como explicaba Óscar, ¿no? Que al principio quizás era algo que todo era nuevo, tampoco con nosotros, o sea, cuando empezamos tampoco se conocía cuál era nuestro público, porque no existía el público, Claro. o sea, no existía el consumidor de fútbol femenino, lo creamos. Entonces, es verdad, creamos un interés y generamos un interés y le dimos un valor a un producto entre todos, que es el fruto que estamos viendo hoy. Y al final cada vez tenemos más datos, afortunadamente tenemos más plataformas y más empresas que nos ayudan a recopilar esos datos para estudiar y conocer mucho más nuestro público y ser más específicos con nuestras estrategias de contenido. Y en lo mismo las marcas. Y al final las marcas, a base de ir viendo en patrocinios, en el caso del club, que al final es el modelo que yo conozco muy bien, teníamos la gran suerte de tener patrocinios muy globales y grandes que cada vez más querían apostar por el equipo femenino, y eso ha ayudado a atraer otras marcas que han visto el retorno de estas grandes marcas. La verdad es que sí, en mercados como en España, como explica Óscar, es un gran reto, pero sí es cierto que los valores que transmiten las jugadoras, el equipo en conjunto, tiene un valor incalculable para las marcas. Y realmente, y obviamente para su tipo de target, hay muchas marcas que realmente es su target, el target que sigue al femenino. Entonces realmente tiene mucho sentido para ellas a nivel de valores, sobre todo que transmite el fútbol femenino, y a nivel de comunidad que realmente atrae el fútbol femenino. Total, si hay por aquí alguna marca que vaya apuntando todo, invertir en el fútbol femenino. Para ir terminando, me gustaría cerrar este panel hablando del futuro. Y te quería preguntar a ti, Julia, como futbolista, ¿cuáles crees que son las barreras, que se habla mucho de barreras cuando se habla de fútbol femenino, que quedan por romper dentro del terreno de juego? Para mí te diría que igual una de las barreras sería el desarrollo en esa igualdad que igual necesitamos.
Creo que hay muchas veces que comparamos con el fútbol masculino, fútbol femenino, y creo que tomamos como fútbol femenino igual como proyecto. Creo que se tiene que ver como un fútbol profesional que sea estable y sobre todo que en un futuro pues dure, que entendemos como jugadoras que está creciendo, que vemos los cambios, que igual miramos años atrás y decimos, ostras, mira los cambios que han habido, pero como jugadoras siempre queremos más y queremos que eso dure mucho más, sobre todo para generaciones que vienen de abajo, pero que se haga estable, no que sea solo para unos años, sino que dure muchos años. Y os quería preguntar a vosotros tres, os quería hacer la misma pregunta. Armel, ¿qué retos crees que encara la industria del fútbol femenino para seguir siendo, bueno, para empezar a ser sostenible y consolidarse en un periodo largo de tiempo? Pues hemos hablado de varios, pero económicamente 100%, mediáticos 100%, para atraer los sponsors, para los derechos de la televisión también hay un montón de sujetos ahí, económicamente, médicamente, y como lo decía Julia, también el nivel cultural, que realmente hay que decirse que no es, el fútbol femenino no es de moda, es realmente una oportunidad para los sponsors, es una oportunidad de negocio que es real. Y eso realmente pienso que hay este shift, este cambio a hacer en la industria, en la imagen y también al día a día, en el trabajo en la industria. Es un punto que no hemos mencionado, pero al final si miramos al mercado, hay menos de 5% de los entrenadores en Europa que son mujeres. Y al final pues queda muchísimo trabajo que son para los hombres en esta industria. Entonces también hay este cambio a hacer, en mi opinión, en la parte de los retos. Y desde tu perspectiva, Óscar. A ver, yo diría que una de las claves es no bajar los brazos. O sea, yo creo que todo el trabajo que ha hecho esta generación de futbolistas, empresarios y demás nos ha traído un punto privilegiado en el que estamos actualmente, pero no podemos ser conformistas, que es un poco lo que decía Julia, tenemos que seguir empujando. Y luego también creo que tenemos que combinar un poco esas ganas con el realismo de la situación. Es decir, tenemos que intentar separarnos de alguna manera de lo que es el fútbol masculino y que el fútbol femenino encuentre su camino, su público, sus audiencias, sus mercados, sus productos, porque es un producto diferente, es algo completamente diferente. Entonces yo creo que durante mucho tiempo nos ha ayudado el tener el fútbol masculino como referencia para empujar y tener un ideal de dónde queríamos ir, igual que de pequeñas pues las jugadoras solo tenían esas figuras de hombres, pero yo creo que ya la industria está en un momento en el que tiene sus propias referencias, sus propios referentes y en el que tenemos que ser capaz de quitarnos un poco ese lastre, ¿no?, de pensar en el femenino, en el masculino, qué es lo que se consigue aquí, por qué no, y simplemente ser realistas y decir qué es lo que debemos de conseguir, qué es lo que merece la industria a día de hoy y luchar por eso para intentar conseguir. Sí, total, llegar a tu máximo, no al máximo que te marca el fútbol masculino, porque si no siempre además te vas a frustrar. Sí, sí. Y para terminar, Judith, me gustaría conocer tu opinión sobre el futuro del fútbol femenino. Desde mi punto de vista, creo que es muy importante que los clubes sigan invirtiendo, sigan creyendo y apostando en los primeros equipos y en la base, obviamente, pero no únicamente desde los clubes. Necesitamos ir de la mano de todas las instituciones, organizaciones que lideran la industria en España para tener un fútbol femenino competitivo, que podamos mantener ese talento joven que tenemos mucho en España, para retenerlo aquí, y para ello necesitamos que tengan las mejores condiciones y que haya una competitividad, que tengamos una liga competitiva, que nuestras jugadoras puedan destacar y competir aquí en España y que obviamente pues, lo que estamos viendo y que lo seguiremos viendo, que es algo natural y que esto pasa en la industria. Pero creo que hay que seguir creyendo y apostando desde todas las organizaciones y ir muy de la mano. Y obviamente esa sostenibilidad económica viene por seguir llenando estadios, seguir atrayendo marcas y seguir apostando
desde toda la ayuda de organismos e instituciones del país, como vemos en otros ejemplos, como explicaba Julia, en la Premier League o en otras ligas, donde hay una apuesta muy fuerte desde las instituciones del propio país en el fútbol femenino. Entonces, yo creo que, como explicaba Óscar, se ha hecho muy buen trabajo y se sigue haciendo y se sigue trabajando muy duro, pero hay que seguir apostando y creyendo en que realmente los frutos y los números hablan por sí solos. Creo que no es un discurso al final lleno de humo, sino que se sostiene muy bien y nos avalan los números y con los gráficos que podemos ver, que me hubiese encantado hoy poder traer porque realmente es público, porque realmente es muy relevante y da mucho valor a todo el trabajo que se ha hecho y da mucha esperanza en el futuro que viene, ¿no? Así que a seguir apostando entre todos. Y a seguir luchando también. Y luchando. Pues muchísimas gracias a todos. También a vosotros ha sido un auténtico regalo esta charla sobre fútbol femenino y sobre la industria. Y nada, un placer. Gracias.